un segundito. Es un hecho que estructuralmente vamos a evidenciar que el cerebro de un adulto mayor en tamaño es un cerebro de menores dimensiones, ¿sí? Y esto, en todo caso, tenemos pues que entenderlo y tener un correlato entre la disminución del volumen y la disminución de la función del cerebro de la persona, ¿sí? En esa medida, será importante darnos cuenta que nuevamente caemos, obviamente, caemos en el tema de que tenemos que trabajar sobre la función, pero no solamente el cerebro, sino de la forma como la función de los diferentes órganos y sistemas pueden consolidarse y afectar pues finalmente la función de todo un ser, ¿no? Entonces, ya habíamos conversado y para todo el cuerpo, para toda célula, debemos de entender que el proceso de envejecimiento se caracteriza por modificaciones estructurales, psicológicas, de funcionamiento, funcionales y bioquímicas, y que se caracterizan por ser, en todo ser vivo, es universal, intrínseco, progresivo, irreversible y deleterio. ¿Sí? Eso no va a variar. Entonces, como yo siempre les digo, y espero que lo recuerden bien, salvo que la muerte nos lleve de encuentro primero, vamos a envejecer. ¿Ok? Ahora, sí tenemos factores que predisponen a un envejecimiento normal y factores que predisponen a un envejecimiento normal. Tenemos pues los factores genéticos, los factores medioambientales, que pudieran afectar y generar sistemas de reparación ineficaces, ¿no? Gracias a Dios, el cerebro o la célula neurológica tiene una bendición, ¿cuál es la de la neuroplasticidad, ¿no? Yo me quedé asombrado cuando hace muchos años, yo era joven, todavía no era estudiante de medicina, si no me equivoco, o era recién estudiante de medicina, y el papá de una amiga mía que tenía una imprenta, metió la mano dentro de la cortadora. Ustedes saben que existen en la empresa que son cortadoras grandes, ¿no? De pliegos grandes de papel. Y la cortadora le cortó de manera limpia la mano, ¿no? Es decir, le dejó el pulgar, pero le cortó justo en el medio de la palma, ¿no? Y le seccionó los cuatro dedos de la mano. La familia tuvo a bien la decisión de poner esa mano en hielo y llevarla al hospital Almenara. Estamos hablando de hace aproximadamente entre 25 a 30 años. Hoy, hace un par de semanas, he visto la foto del señor y su mano está ahí. Claro, con ciertos deterioros funcionales, pero la mano, vamos a decir así, entre comillas, pegó, ¿no? El hueso soldó, el músculo se unió, los vasos se pegaron, los vasos soldaron, y la mano sigue ahí indemne. Entonces, gracias a Dios, a nivel neurológico, las conexiones nerviosas también, ¿no? Se lograron conectar. Entonces, sí es una bendición la neuroplasticidad. Sin embargo, tenemos nosotros que reconocer que existen, frente a la influencia de factores internos y externos, la posibilidad de que se afecten los sistemas de reparación neuronal y estos a su vez puedan terminar perjudicándose y produciendo disfunciones, ¿no? Entonces, a nivel del cerebro, vamos a darnos cuenta que los cambios fisiológicos probablemente sean mínimos cuando nosotros evaluamos al paciente estable. Pero sí, en todo caso, podemos evidenciarlos cuando el cuerpo está en un estrés y está sometido, ¿sí? A ese estrés. Entonces, cardiológica y neumológicamente, por ejemplo, nosotros podemos hacer una prueba de resistencia de la persona y podemos darnos cuenta que la persona en una prueba de ergometría puede no responder o puede ser que no llegue a los METs esperados, ¿no? Y eso en todo caso se puede relacionar pues con estas insuficiencias. Asimismo, cuando nosotros sometemos a un cerebro a una prueba neuropsicológica, podemos evidenciar que existe, producto de la afectación de sus diferentes órganos, ¿no? Perdón, de sus diferentes grupos celulares, podemos encontrar que exista una respuesta lenta o disminuida en diferentes áreas, ¿no? Ya sea cálculo, recuerdo, raciocinio, ¿no? Que pueda nosotros permitir identificar alguna área que pudiera estar afectada, ¿no? La ventaja de la neurología medianamente es que
eh, neurológicamente, sabemos, si es que encontramos una lesión, en qué lugar de nuestro cerebro pudiera encontrarse la lesión, ¿no? Eso es también así, es una gran ayuda cuando se hace la topografía neurológica, ¿no? Y me imagino que cuando ustedes han llevado neurología y cuando han llevado neuroanatomía, sus profesores les han podido explicar y ustedes se han podido dar cuenta por dónde es que va el tema de los sentidos para el tema de la audición, el tema de la visión, el tema de la conducta, ¿no? Que están definidos, que sus ubicaciones están definidas en el cerebro, ¿no? Entonces, tenemos un envejecimiento normal en el cual pudiéramos enfrentar ciertos deterioros, pero que no afectan finalmente al cerebro, ¿no? Pero también podemos encontrar algunos declinares que se esperan que formen parte del mismo proceso de envejecimiento. Sin embargo, podemos tener también, dependiendo de cómo la persona sea cuidado, neurológicamente se ha estimulado, ¿no? Y desde el punto de vista de salud ha sabido enfrentar sus diversas enfermedades, que podemos evidenciar un envejecimiento exitoso en el cual vamos a encontrar mínimos cambios morfológicos y funcionales, ¿no? Entonces, en esa medida podemos encontrar nosotros también factores que pueden predisponer a que la persona pueda tener un envejecimiento cerebral acelerado, y estos factores se pueden relacionar con enfermedades que no son buscadas o que no son enfrentadas, como por ejemplo la depresión. Hay que darnos cuenta que si nosotros aplicamos el estereotipo viejista, nosotros podemos pensar que un abuelito deprimido, con ánimo melancólico, la persona que lo evalúa puede decir, o la persona que lo ve puede decir, pues así le corresponde, pues así son todos los abuelos, ¿no? Normal, es decir, el estereotipo viejista califica al adulto mayor como desaliñado, sucio, ocioso, feo, de mal ánimo, de mala disposición, ¿no? Que no hace ejercicio, que está postrado o sentado en su sillón sin hacer nada, ¿no? Entonces, si que nosotros permitimos que el estereotipo viejista nos afecte, entonces posiblemente vayamos a ver un adulto mayor deprimido y pensemos que la depresión forma parte de su forma de ser, y en consecuencia no vayamos a buscar depresión en él, no lo vayamos a evaluar, y de esta manera lo vamos a perjudicar. Igual el estrés, todos los seres humanos pueden estar estresados, ¿no? Y este estrés puede, de manera permanente, puede producir un deterioro del proceso de envejecimiento. Determinadas endocrinopatías, como por ejemplo tenemos la función tiroidea, ¿no? El hipotiroidismo es uno de los diagnósticos diferenciales de síndrome demencial, por ejemplo. Tenemos nosotros la diabetes, que produce daño de órgano blanco a nivel de la microvasculatura y que puede producir infartos cerebrales y que puede también, como yo les digo, presentar problemas de deterioro de función mental de tipo vascular, ¿no? Existen las demencias llamadas vasculares, ¿no? Traumatismos craneanos. Ustedes deben haber conocido múltiples boxeadores. Hay una película, inclusive con Will Smith, en el cual él representa a un neurólogo que se enfrentó a la NFL, que es a la National Football League, que es la empresa, así como la FIFA para el fútbol mundial, la NFL es para el fútbol americano en Estados Unidos, ¿no? Y que pudo concluir que los múltiples traumatismos craneales en los futbolistas americanos tenían consecuencias a nivel funcional cerebral, ¿no? Al haber evidenciado muertes anormales en muchos de los peleadores. El mismo Mohamed Ali, ¿no? Cassius Clay, que terminó haciendo un problema motor y bueno, creo que ya murió ya. Como podemos entender, pues en la cabeza los golpes entran pero no salen, ¿no? La hipertensión arterial, que también puede estar golpeando el funcionamiento cerebral, que tenemos nosotros, como muy bien lo han dicho ustedes, tenemos nosotros que tratar de eh, mantener un buen control de presión arterial, hacer que el paciente se fidelice a nuestras indicaciones, no se olviden, no tratar al paciente como un niño, sino tratarlo como un igual, pero con el respeto y el cuidado que se merece para que se pueda fidelizar. El consumo de drogas y el alcoholismo, yo tengo que destacarles que el consumo de drogas
y el alcoholismo no es no es un tema que caracteriza solamente a la población adulta joven. Tenemos nosotros y enfrentamos pacientes adultos mayores, usuarios de drogas vía oral, de drogas endovenosas también igual. Entonces, esto produce lesiones cerebrales, lo mismo que el tabaquismo y la malnutrición. ¿Ok? Entonces, tenemos factores que pueden predisponer a que el cerebro envejezca rápidamente, ¿no? Vamos a encontrar a nivel de la estructura cerebral cambios en su volumen que nos va a permitir poder evidenciar que las circunvoluciones se pueden ir atrofiando, los ventrículos laterales también pueden ir aumentando, y esto va a ir formando parte de un proceso que va a terminar en un deterioro de la función. En algunos momentos ya, habrán algunos aspectos que pueden ser intervenidos y otros que no, pero lo importante es reconocerlos para poderlos intervenir o enfrentar, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a poder encontrar ciertos cambios, ¿no? Ciertos cambios a nivel de las células neuronales, ¿no? De las neuronas. Y vamos a ir encontrando que estas se van perdiendo a nivel cortical, a nivel del hipocampo, a nivel de la sustancia negra, a nivel del cerebelo, y estos pueden obligarnos a tener que ir evidenciando disminución de las funciones del paciente, ¿no? Por eso es que en algún momento los estudios de imágenes nos pueden ayudar, no solamente para poder entender el correlato funcional mental en la persona, sino también para poder encontrar o confirmar daños a nivel estructural, ¿no? Morfológicos. Existe una disminución del número y del tamaño de las neuronas que posiblemente también nos operen a pérdida de función. Es decir, tenemos que reconocer que, como les dije, la neuroplasticidad es una gran herramienta para el cerebro para poder enfrentar este mismo proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, pero sí también vamos a tener, como habíamos conversado al tratar de explicar las teorías del envejecimiento, acúmulos citoplasmáticos en las neuronas, ¿no? Que son desechos celulares que pueden producir deterioro y muerte neuronal, ¿no? Y y estas lesiones evidenciarse también a través de los llamados ovillos neurofibrilares, que muchas veces también son vistos en las biopsias cerebrales que permiten hacer diagnóstico, pero el diagnóstico lamentablemente es post-mortem al hacer la biopsia en pacientes con demencia, ¿no? Ahora, vamos a encontrar, hablamos de las demencias corticales, vamos a encontrar también las placas seniles con un núcleo amiloideo central, ¿no? Ya habíamos hablado, cuando habíamos hablado del envejecimiento del sistema cardiovascular, en las dos diapositivas finales habíamos hablado de la amiloidosis cardíaca, ¿no? En todo caso, en esta condición también lo vamos a encontrar. Y como les digo, estos son diagnósticos post-mortem, ¿no? Entonces, que son confirmatorios de las sospechas. Cuando nosotros tenemos un cerebro que envejece y evidenciamos un deterioro de función neurológica, lo importante es tratar de lograr que la persona sea sometida a una evaluación neuropsicológica que permite poder evaluar las diferentes funciones cerebrales y poder evidenciar cuál de ellas son las que están fallando, ¿no? Entonces, otro tema relevante es el mantenimiento de la neurotransmisión, que a veces o ocasionalmente o podemos enfrentar en adultos mayores o podemos encontrar en adultos mayores una disminución tanto de los neurotransmisores como de sus receptores, ¿no? Ahora, sí vamos a encontrar un flujo sanguíneo que puede estar disminuido, sobre todo marcadamente en varones y en las regiones prefrontales, ¿no? ¿Qué me puede decir más de grosso modo, ¿sí? eh, de las personas que yo he mencionado, eh, ¿qué pudiéramos enfrentar en un adulto mayor que tuviera, ¿no? una, una alteración del funcionamiento de la corteza prefrontal? Levante la mano, por favor. Edgar Hop Gómez, te escucho. Bueno, Doc, en la región prefrontal se encuentra la parte cognitiva, también encontramos la corteza motora primaria
y también por ahí se encuentra el área de Broca, que sería el lenguaje. Entonces estaríamos hablando de funciones superiores, motoras y integradoras también. ¿El área de Broca no es más parieto occipital? Está más cercana al área frontal y temporal, que yo recuerde. El de Ya, Wernicke me parece que es la más temporoparietal. sí, porque mi hermana hizo su tesis sobre afasias y si mal no me acuerdo yo le ayudé a hacer los diagramas en su tesis. Bueno, en esa época no había las facilidades que hay con la computadora, pero yo me acuerdo que era más... Pero bueno, sí, el tema conductual es un tema relevante, ¿no? Gracias. El tema conductual es un tema relevante. Y es un tema tan relevante que en algún momento ustedes deben haber escuchado en la historia de la medicina que para aquellos asesinos sanguinarios se proponía la lobectomía frontal, ¿no? Para poder anular la parte conductual de la persona, ¿no? Entonces, es importante darnos cuenta que si es que una persona tiene lesiones en la zona frontal, podemos encontrar personas pues o tumores en la región frontal, podemos encontrar alteraciones conductuales importantes, ¿no? Y si es que nosotros tenemos infartos en esa zona también. Entonces, si es que nosotros entendemos que las lesiones producen sinología clínica, esa es una de las razones, ¿no? A veces lo encuentras y te dices, ¿sabe qué, doctor? Mi abuelito era un ser circunspecto, lo único que le faltaba era el sombrero y el bastón para poder andar por la calle y ahora mire cómo está, todo desaliñado, se hace las deposiciones en la sala, escupe la comida, escupe delante de nosotros, y mi abuelito nunca hacía eso, aparte nos menta la madre, nos pega, y cuando tú comienzas a buscar, encuentras lesiones a ese nivel, ¿no? Igual también el metabolismo general de la glucosa va a también estar en algún momento disminuido en el cerebro, lo cual va a afectar el funcionamiento del mismo, ¿no? De manera global. Ahora, sí tenemos que darnos cuenta que existe una posibilidad de que el flujo sanguíneo cerebral se pueda ver afectado, ¿no? En pacientes con infartos, microinfartos y microaneurismas. Entonces, estas circunstancias se tienen que evaluar a nivel imágenes, pero lo podemos sospechar desde el momento en que el paciente o el adulto mayor acude a la consulta para que nosotros lo podamos atender. En esa medida, reconociendo estos riesgos, pues tenemos que generar intervenciones, ¿no? Sobre todo intervenciones farmacológicas y, ¿por qué no también trabajo, estimulación cognitiva para que la neuroplasticidad de las hormonas circundantes a la zona lesionada pueda generar mayores conexiones neuronales y poder, dentro de lo posible, bypassear la función que se puede haber perdido producto de la muerte de estas neuronas, producto de los infartos, ¿no? Ahora, vamos a encontrar pues que nuevamente tenemos pues ventrículos incrementados, meninges fibrosas calcificadas, aterosclerosis y microaneurismas, placas y olvidos neurofibrilares, los cuerpos de Lewy que tienden a ser la demencia del cuerpo de Lewy, que es una demencia en la cual existen destacadas alteraciones conductuales en las personas. El cerebro disminuye, su peso disminuye, ¿no? Entonces, sí, definitivamente en un cerebro envejecido vamos a encontrar alteraciones estructurales. Esperemos que no funcionales, pero también lo podemos encontrar. Ahora, cuando nosotros, que es quizás una de las principales preocupaciones en la adultez mayor, que es el tema de los olvidos, y los olvidos relacionados con el tema de la función y relacionados con el tema del mantenimiento y la independencia, porque ya el adulto mayor o la persona que entiende que va a tener una discapacidad o va a tener una disfunción, la preocupación no es tanto por la enfermedad, sino por lo que esa enfermedad te va a quitar. Entonces, claro, si te quita la vida, hay una preocupación general porque te quita la vida. Pero sobre todo, creo yo, la principal preocupación de las personas es porque te quite la función. Entonces, cuando nosotros enfrentamos a una persona con olvidos frecuentes, tenemos que tratar de hacer una evaluación neuropsicológica. Ahora, no se olviden que tenemos que diferenciar el olvido convencional, el olvido que caracteriza a la persona que siempre ha sido olvidadiza, ¿no? Que Alessandra Márquez siempre pierde las llaves, siempre las va a seguir perdiendo, pues, y cuando tenga sus hijos y lo lleven a la consulta y digan, doctor, ¿sabe qué? La señora Alessandra se anda perdiendo todos los días las llaves y nos anda echando la culpa. Y yo les pregunto, oye, pero, ¿y tu mamá cuando los llevaba al colegio, cómo era? Ay,
todos los días había que tener 3 o 4 juegos de llaves porque siempre las perdí, nunca sabía dónde estaban. Ah, ya, ok. Entonces, eso es algo que caracteriza a la señora Alessandra. No debemos generar ninguna preocupación al respecto. Más bien, si es que a alguien tenemos que atender es a los hijos, más no al familiar, porque son los hijos los que están estresados por una característica ya conocida del familiar. ¿Sí? Entonces, cuando eso pasa, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar. Evaluar y determinar si realmente primero existe un déficit y si es que ese déficit interfiere con la calidad de vida, con el diario vivir de la persona y de la familia no lo puede enfrentar. Cuando eso ocurre, cuando esas tres cosas ocurren, y la familia dice, ya no puedo más, en ese momento piensa en usar un fármaco. Mientras tanto, conversa con la familia, habla con ellos sobre la oportunidad que tienen de poder servir a quienes estas personas sirvieron durante mucho tiempo y de poder cuidar y que con paciencia, si es que las cosas no ponen en riesgo la seguridad de la familia, simplemente saberlos enfrentar y no tener que estar discutiendo al respecto. Ahora, ya les comenté yo al respecto de la neuroplasticidad, vamos a encontrar muerte neuronal, vamos a ver que posiblemente producto del envejecimiento y proceso de envejecimiento vamos a tener una disminución de la memoria, vamos a tener una inteligencia alterada, nuestra capacidad de reacción refleja va a ser bastante más lenta, vamos a tener alteraciones del sueño, vamos a tener problemas para podernos expresar, ¿no? Y podamos tener problemas de la personalidad. Mi papá siempre me dijo hija. Nunca pudo salir del tema hija. Al comienzo yo lo veía normal. Hubo una época de mi vida ya cuando ella un poco viejo y me decía, sí, hija, decía, soy tu hijo. Y en un momento mi mamá me dio en la cabeza y me dijo, oye, ¿sabes qué? Toda la vida te he dicho hija, así que quédate con hija y no friegues. ¿No? ¿Para qué te haces problema? Y sí, pues tiene razón. Así es como él siempre se expresaba, como otras expresiones que pudiera tener mi papi, entonces así era, pues, ¿no? Ahora, de ahí a que mi papi, ¿no es cierto?, en algún momento de su vida pudiera haber hecho demencia, ¿no es cierto?, y que me mirara y me dijera hija, y que después me dijera Amparo como se llama mi hermana la mayor, o que me dijera Anita como si fuera mi mamá y me cogiera de la mano y me quisiera llevar a pasear o si no al cuarto a la cama, eso es otra cosa diferente. Pero si siempre lo ha hecho, nosotros tenemos que tomarlo con mucha calma. Es más, debemos de darnos cuenta que en la medida en la que el adulto mayor es consciente de esos déficits le generan ansiedad y la ansiedad produce mayor envejecimiento cerebral. Entonces, si el adulto mayor está en un medio ambiente en el cual la familia es agresiva con sus deterioros neurológicos, el paciente va a tener más deterioro neurológico. Pero si el paciente, el adulto mayor, está en un medio ambiente familiar en el cual la familia lo acoge, el paciente va a tomar las cosas con calma, se va a sentir cuidado y va a permitir que las cosas avancen y va a ir a que lo puedan evaluar y lo que se puede atender se atiende y lo que no nos atiende. ¿Sí? Por eso es que es importante que en circunstancias de insuficiencia de funcionamiento esté el entorno familiar, porque el entorno familiar es el que tiene que hacerse responsable del cuidado de esa persona. Ahora, tenemos que reconocer que era lo que yo les comentaba, ¿no? Que a pesar de las alteraciones morfológicas, podemos nosotros encontrar y funcionales inclusive bioquímicas, podemos encontrar que un cerebro, ¿no? Puede funcionar también como un cerebro de un adulto mayor puede funcionar también como un cerebro joven, ¿no? Por eso es que hasta ahora guardan el cerebro de Albert Einstein para poder saber cómo era que siendo tan viejo razonaba tan bien, ¿no? Entonces eso es cuestión de genética. Entonces, no por el hecho de envejecer tenemos nosotros que esperar que el cerebro del adulto mayor funcione mal. Eso es un estereotipo. ¿Ok? No se olvide. No te duermas, Alessandra. Y ya para ir terminando un poquito, hablemos un poco de la plasticidad neuronal, ¿no? Es decir, es una bendición el tener la posibilidad de que las neuronas frente a la exigencia puedan comunicarse, puedan interactuar, se puedan generar mayores conexiones para poder resolver el problema que tienen en el medio, es algo que cada vez que tú lo miras y lo entiendes, dices, Dios mío, gracias a Dios, ¿no? Cada vez que tú recibes un paciente que tiene un accidente cerebrovascular y le dices, tienes 5 meses de chamba para poder tener que recuperar la función perdida y a los 4 ya la recupera en un 90% y quedan mínimas secuelas, tú dices, Dios mío, gracias por esta bendición de poder permitirle a nuestro aparato a nuestro sistema neurológico que pueda tener esta característica que hace que nos podamos diferenciar
del resto, que nos pueda permitir seguir funcionando como siempre, ¿no? Esa es una bendición. Entonces, para poder terminar, el proceso de envejecimiento es inevitable. Asociado a ello, enfrentamos el envejecimiento de nuestros órganos y sistemas. Eso, se lo dije antes, se lo vuelvo a decir ahora porque sigue siendo una realidad. Será fundamental que geriatricemos nuestra actividad clínica y busquemos insuficiencias de órganos y sistemas con la finalidad de intervenir y prevenir el impacto en la función e independencia de nuestro adulto mayor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar de conclusión de esta presentación? Los escucho. Levanten la mano. Los que ya hablaron, miran a los demás. Walter Joel Taxa. A ver, si tienes cámara para poderte conocer, pues porque no te conozco la cara. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Sí Hola, prendió? acabamos tu corte, ¿ah? Gracias, doc. Bueno, para complementar un poco la clase de hoy día, una curiosidad que encontré en la revisión que usted envió, aparte de los cambios macroscópicos, ¿no? Como la disminución del peso, la disminución del volumen que usted mencionó y la disminución también del número de neuronas, una parte que la revisión que usted envió considera bastante importante era la presencia del depósito de amiloide y la proteína tau, y eso es como un criterio de diagnóstico para definir o para concluir si un cerebro es normal o anormal, ¿no? Y bueno, eso también es, además aparte que con el tiempo, ¿no? La definición de la enfermedad de Alzheimer fue variando, pero aún sigue impreciso, ¿no? Esas alteraciones como el depósito de amiloide y la proteína tau, pero es lo que la revisión consideró más importante, aparte de los cambios que usted mencionó, ¿no? De la alteración del número de neuronas, el peso y el volumen cerebral. Lo bonito, Walter, es que tú puedas darte cuenta que a pesar de que nosotros podemos entender salud, a pesar que nosotros podemos entender que el adulto mayor puede envejecer sus órganos y sistemas, siempre hay oportunidad de intervenir. Siempre hay oportunidad de intervenir. Pero tienes que dedicarte. ¿Sí? ¿Vas a encontrar hándicaps? Sí. ¿Que te van a cansar, que te van a aburrir, que te van a agobiar? Sí. Al momento de encontrar, tratar de buscar diagnósticos, posiblemente no los encuentres. Algunos encontrarás, otros no encontrarás. Pero siempre, siempre hay oportunidad de intervenir. Y somos nosotros los que tenemos que comprometernos en poder atender. Sharon Yenpen. Okay, doctor. Gracias, Walter. No apagues tu cámara, pues quiero seguirte viendo la cara. Doctor. Prendan su cámara, chicos, para poderlos mirar. Sharon Yenpen. Gracias. Doctor, ahora sí me ve, me escucha. Ya, bueno, de la presentación... Ese estante de atrás no es tuyo, ¿no? Se ve bonito. ¿Qué? No. No. Atrás debe estar toda tu cama desordenada, ya no importa. Sharon Yenpen, te escucho. Bueno, acerca de la presentación, de lo que usted había hablado, es bastante interesante lo de la plasticidad neuronal, ¿no? Como había mencionado, que era la capacidad que tenían las neuronas para generar nuevas dendritas y la sinapsis. Entonces, yo creo que desde este punto de vista, puede que la diferencia entre el envejecimiento fisiológico y algunas enfermedades como unas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ¿no? O sea, la pérdida justamente de esta capacidad. Y algo que me llamó la atención bastante es en un artículo que yo había encontrado que, pues, como usted también había mencionado, el cerebro está influido por ciertas hormonas. Y en este artículo mencionaban que existen evidencias que la reposición de hormonas femeninas en la menopausia disminuye los riesgos de demencia. Me pareció bastante interesante. Sí, el tema hormonal es un tema relevante. El tema hormonal es importante que nosotros no lo perdamos de vista, es un control que nosotros tenemos que hacer, pero también tenemos nosotros que usarlo con mucho cuidado, porque no nos olvidemos que cuando nosotros hablamos de terapias de reemplazo hormonales, existen cánceres hormonodependientes, que es un limitante para nuestra intervención, ¿ya? Y luego, en todo caso, para pasar al descanso, Gabriel Miguel. Sí, Doc. Bueno, como mi conclusión, ¿no?, de la clase, es importante que cuando tenemos un paciente así, cuando recibimos en consultorio un paciente que vemos que tiene algunos síntomas, algunos comportamientos anormales, es importante orientar a la familia para que deje el paciente tranquilo, no estresarlo más por haberse olvidado de algo
o estar con un comportamiento anormal, porque así no va a ponerlo más ansioso, ¿no? Y va a ayudar en su tratamiento. Esa fue mi conclusión de la clase. Así es. Hay que coordinar siempre con la familia y en todo caso, al hablar con la familia y coordinar con ellos, en todo caso, tenemos que hablar con ellos con la finalidad de que puedan lograr entender lo que significa el proceso de envejecimiento. Muy bien, chicos. Descansemos 2 minutos más para pasar a la última clase, ¿ya? Recording stopped. Gracias. Press. Doc, una consulta, disculpe. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. No. Sí, doc. No, este es el de pantalla. Están viendo la presentación, ¿no? Sí, doctor. Ok. Ya. Sí, ¿quién estaba hablando? Yo, sí, tenía una consulta con respecto al tema anterior, mientras estaba ahí viendo un poco. ¿Quién eres? Porque en todo caso... Sebastián André, doc. Ya. Sí, doc. Dime, Sebastián André. Sí, La pregunta sí. que tú me haces, tú me la vas a responder, ¿ah? A ver. ¿Qué letra Oh. chiquita has leído? No, más que todo era acerca que, como sabemos que la enfermedad, la neurodegeneración es algo común, ¿no? En el adulto mayor. Pero, por ejemplo, No. bueno, es con el pasar del tiempo los cambios, tal vez, ¿no? Que ocurren a nivel, bueno, el envejecimiento cerebral, entonces normal, Ya. ¿verdad, doc? Ujú. Entonces, por ejemplo, yo en la práctica, ¿cómo podría diferenciar esta senilidad fisiológica que le llamaban en el artículo que usted nos compartió? Ujú. Y cómo podría tal vez diferenciarlo con el inicio, por ejemplo, de una enfermedad degenerativa, ¿no? Como Ya. sabemos, en el inicio, tal vez, por ejemplo, en la enfermedad por Alzheimer, los cambios no son bruscos, ¿no? Si son leves, tal vez una pérdida de la memoria leve. Entonces, ¿yo cómo puedo...? ¿Qué piensas que deberías hacer? Estás ya en 5º año de medicina. Tal vez con una anamnesis podría diferenciarlo, ¿no? Pero Claro, ¿con qué más? tal vez los exámenes auxiliares me puedan ayudar, ¿no? Ok. Para saber si hay ¿Qué depósitos más? de ¿Qué amiloide más? y eso, ¿no? También... creo que eso sería, ¿no? La anamnesis y los exámenes auxiliares, pero justamente leyendo esas partecitas, estaba viendo que, por ejemplo, en una persona normal, ¿no? Con una senilidad fisiológica, también estos depósitos de amiloides o estos cambios ocurren en una persona normal, ¿no? Entonces, en un inicio, yo tendría la posibilidad tal vez de poder distinguir esto, o tendría que verlo en el paso del tiempo, tal vez que aparezcan mayores síntomas, por así decirlo. Tienes que esperar que el daño acumulado sea tal que en todo caso produzca síntomas, ¿no? Ah, ok. Entonces, en El un gran inicio... problema es que dejas Ujú. pasar delante de tus narices un montón de pacientes porque piensas, un montón de adultos mayores porque piensas que ellos son así porque son viejitos. Ese es el problema. Entonces, cuando tú tienes Claro. adelante un adulto mayor, ¿qué tienes que hacer, Sebastián André? Cuando tengo al frente un adulto mayor, Así es. ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu práctica asistencial? ¿Qué es lo que tienes que hacer? lo tengo que geriatrizar, pues, ¿no? Ahí está. No lo tienes, ¿ah? Que tienes que geriatrizar. Ojo, chicos, el término es me tengo que geriatrizar. Ya él ya está geriatrizado el adulto mayor y ya es un adulto mayor. Tú te tienes que geriatrizar. Cuando tú te geriatrizas, entonces tú haces geriatría con el paciente. Y al hacer geriatría con el paciente, evalúas, diagnosticas, determinas qué se puede intervenir, qué no se puede intervenir. ¿Te das cuenta? Ok, doc, Y muchas gracias. lo que no puedes intervenir, vas a tener que estar en la obligación de acompañar a la familia y al paciente en el cargar esa dificultad. Y que hacer que ellos lo carguen con tranquilidad, con calma, con paciencia, porque saben que frente a cualquier dificultad, tú estás al lado. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces, ¿no? La medicina es más estar que hacer, que eso es a veces lo que nos falta. Y si tenemos celulares de las mejores gamas, pero nuestros pacientes no se pueden comunicar con nosotros. Y a veces solamente se tienen que comunicar con nuestra mensajera telefónica
¿no es cierto? Dejándonos un mensaje y nosotros veremos si es que nosotros se lo vamos a responder o no. ¿Te das cuenta? Muy bien. Doctor, Ok. Sí. doctor, buenas tardes. Gonzalo Eduardo Pacori. Sí. Si tú me respondes, si tú me preguntas, tú te respondes, ¿ah? No quiero hacer una pregunta, sino que tenía como un aporte del A ver. tema anterior. ¿Qué has Ya. leído en los últimos 5 minutos? Más que eso, Prendan su cámara, chicos, que Gonzalo no nos quiere dejar comenzar. ya. Se sabe, doctor, que el envejecimiento, ¿no?, es algo inevitable, que sí o sí todo vamos a pasar, y por lo tanto el sistema nervioso central es uno de los órganos que se va a afectar, ¿no? Entonces, estaba leyendo que varios estudios dicen que el hacer el ejercicio desde temprana edad, al llegar al momento de la vejez, pues eso hace, el ejercicio hace que aumente la sinapsis interneuronal, ¿no? Y por lo tanto la persona o el adulto mayor tenga menores sintomatología nerviosa a la larga. Y también el ejercicio hace que el depósito de material disminuya también la incidencia de, entre otras enfermedades neurológicas. Gonzalo, Sí. ¿haces ejercicio? De vez en cuando sí. De vez en cuando. Eso es, estamos hablando de cada Semana Santa. No, o sea, de salir de la calle no, pero tengo en mi casa una corredora. Tienes en tu casa una corredora. ¿Y la usas cuántas veces a la semana? 2 veces. ¿Cuántos años tienes, Gonzalo Eduardo? 22. Te hacen falta. No hay tiempo. No hay tiempo. ¿Por qué eres mentiroso? Mira cómo se ríen tus compañeros. ¿Por qué eres mentiroso? El tema es que nosotros, si por ejemplo, ¿no? Que tú tuvieras a tu enamorada la vas a ir a ver los 7 días de la semana, porque a ella sí le has dado la prioridad. Pero en el momento en el cual tu enamorada se dé cuenta que no tienes brazos, que tus piernas son patas de pollo, probablemente tu enamorada va a ver otro muchacho. Porque se va a dar cuenta que ni siquiera puedes cargar los bultos del mercado. Entonces, el ejercicio ya lo hemos conversado ayer. Tiene que formar parte de nuestro estilo de vida. Para que cuando nosotros estemos evidenciándonos y percibiéndonos sanos por hacer ejercicio, también lo podamos recomendar a los pacientes y a sus familiares. Lo que tú has dicho son múltiples beneficios del ejercicio, que quizás en la parte práctica podamos tener un seminario para poder hablar de los beneficios del ejercicio, a todo nivel. Y es un buen aporte tuyo. Pero, ¿cómo podemos hablar de ejercicio si no hacemos ejercicio? ¿Cómo podemos hablar de que dejes de fumar si es que estás con el pucho ahí cuando sale de la consulta? ¿Cómo podemos decir esto no si llegas al tono y en la botella del vino de la UPEU, del vino Unión, en vez de poner el vino de la Unión, ya lo sacaste y le has puesto el vino de la bodega? Y para adentro. No, dice Romara, no, ese es mentira, ese es mentira. Claro, pues, pero Gonzalo ya con la botella destapada, pues. Entonces, tenemos que convertirnos en un ejemplo, ¿ok? Entonces, en la medida en la que lo estamos entendiendo, ustedes tienen que sacar su línea de vida, ¿ok? Tienen la caminadora, ahora en algún momento podrán hacer ejercicio afuera, pero tienen que hacerlo de manera regular, no perderlo de vista. Y no inventar las excusas que yo inventé antes que ustedes, porque cuando ustedes están yendo, yo ya estoy viniendo, así le dicen ustedes a su papá segura. Cuando tú crees que te la sabes todas, tú estás yendo, yo ya estoy viniendo, papito, te dice tu papá, ¿no? Tu mamá. Entonces, yo también he inventado las mismas razones, ¿no? No hay tiempo, no hay tiempo. Y realmente ese tiempo. Cuando lo priorizas, pues para lo que tú priorizas siempre hay tiempo. Cuando tú priorizas a Dios, siempre hay tiempo para Dios. Al despertar, en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento. De la misma manera como lo priorizas a Él, ¿no es cierto? También debes, bueno, debajo de Él, poner otras prioridades. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí vamos con la presentación, que por ahí se me perdió. Acá está. Ok, la última clase de este módulo, o lo que es el envejecimiento endocrino y órgano de los sentidos. Tenemos que entender que existe pues una relación directa entre no solamente los sistemas endocrinos, los órganos endocrinos,
sino también con el aparato neurológico. Y bueno, vamos a tener que decir que existe una relación entre todos los órganos del cuerpo, no todos somos una unidad, y cuando falla un órgano, pues en todo caso eso va a afectar de manera directa o de manera indirecta a los demás órganos, ¿no? Ahora bien, el envejecimiento, según la literatura, va a producir cambios en la cantidad, en la composición celular, función del tejido endocrino secretor, que globalmente se va a caracterizar por una disminución de la respuesta al estrés y por la activación de sistemas de regulación orientados a compensar la pérdida de función. Tiempo atrás había un grupo de profesionales que cuando los abuelitos llegaban así medios cansados, asténicos a la consulta, con la familia preocupada porque el paciente no comía, le metían un bombazo por vía endovenosa, 3 o 4 dosis de vitamina B endovenosa, vitamina C, y en adición a altas dosis de corticoide por corto tiempo. Y el paciente, bueno, se despertaba, ¿no? Porque estos elementos, los corticoides, por ejemplo, secretados por nuestra corteza suprarrenal, que en situación de estrés incrementa su producción, pues eran y son necesarios. Entonces podemos nosotros evidenciar que así como los diferentes tejidos pueden ser insuficientes, la corteza suprarrenal también. Y la eliminación de corticoides también puede verse afectada, ¿no? Entonces eso yo lo pongo como anécdota, porque cada vez que hablamos de algunos colegas, de las anécdotas de algunos colegas, nos hacemos recordar, ¿no? Y ya después pasaba una semana después de haberle colocado al paciente los medicamentos, y el paciente volvía en las mismas condiciones, y el médico decía, no, por si acaso, yo le garanticé el efecto primero. Lo que pasa después ya no es mi culpa. Y se hacía el loco. Así era, pues. Muy bien. A nivel hipotalámico, ¿no? Vamos a ver que se mantiene más o menos el número en lo que se refiere a cantidad de las hormonas reguladoras. Pero la hormona de crecimiento es una hormona que va a disminuir. Y esta hormona que presenta una secreción disminuida va a afectar inclusive hasta lo que es el patrón del sueño, ¿no? Luego tenemos a nivel de la tiroides, la secreción de hormona liberadora de tirotropina, la TSH, pudiera mantenerse invariable en mujeres, pudiera disminuir en varones. Sin embargo, cuando un paciente viene con deterioro de función mental, uno tiene la obligación de buscar, ¿no?, entre sus alternativas diagnósticas, hipotiroidismo. Y la TSH, en este caso aumentada, pudiera ser una causa que justifique el diagnóstico de hipotiroidismo y darle tratamiento resolviendo muchos de los problemas que pudiera tener a función desde el punto de vista cognitivo del paciente. A nivel hipofisiario, tenemos que la respuesta como órgano efector, en lo que se refiere el eje en el cual la hipófisis está en el medio, como primer órgano, perdón, va a cambiar. Ahora, estructuralmente se va a volver más pequeña conforme van pasando los años. Y va a disminuir su secreción de gonadotropinas, va a disminuir su secreción de prolactina, va a disminuir la respuesta de la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Va a mantenerse así estable la hormona estimulante de la tiroides. Pero no nos olvidemos que esto es en líneas generales, pero puede haber, ¿no es cierto?, alteraciones mayores que pudieran relacionarse con el propio proceso de envejecimiento o con un envejecimiento anormal, y esto nos tiene que obligar a tener que buscar razones y causas, ¿no? A veces uno tiene que obligarse a tener que buscar hormonas, problemas hormonales en pacientes que vienen por síntomas muy inespecíficos, pero que son muy preocupantes para la familia, ¿no? Uno de ellos es la astenia, otro de ellos es la inapetencia. O inclusive la alteración del sueño cuando este es muy marcado, ¿no? En lo que se refiere a la glándula tiroidea, su velocidad metabólica basal va a ir disminuyendo conforme la persona va haciéndose adulta mayor, va haciéndose adulta joven y va haciéndose adulta mayor, ¿no? Es decir, desde temprana edad podemos ver que en algún momento su velocidad metabólica puede ir bajando, ¿no? Macroscópicamente su forma se vuelve más irregular. Es nuestra obligación siempre el tratar de buscar
el examen clásico de la tiroides para poder ver si es que existe alguna normalidad, ya que nódulos o tumores podemos encontrarlos y podemos nosotros hacer diagnósticos o tratar de comenzar a hacer diagnóstico para que después se genere la intervención más eficaz para el paciente, ¿no? Ahora, va a disminuir la T3 más o menos en un 30%. Vuelvo a decirles, estos son datos promedio, pero definitivamente nosotros podemos evidenciar que el paciente adulto o la persona adulta mayor puede presentar hipotiroidismo. Ahora, la glándula paratiroidea es una glándula que se encuentra en la parte posterior de la tiroides. Y tenemos que recordar que si es que una persona ha sido operada de la tiroides, muy probablemente tiene ausencia de alguna de las glándulas paratiroideas. En esa medida, disculpen un segundo. Disculpen un segundo, por favor. Entonces, en esa medida podemos encontrar insuficiencias, podemos encontrar que la persona tiene una osteoporosis. Cuando a la persona, nosotros a través de una densitometría le encontramos una osteoporosis, pues tenemos que buscar causas en lo que se refiere a déficit de vitaminas, déficit de ingesta de calcio, o problemas también igual también de relevantes a nivel de la glándula paratiroidea, ¿no? Ocasionalmente tú puedes encontrar hiperparatiroidismos secundarios, ¿no? Como parte del estudio de estas patologías, ¿no? Ahora bien, en lo que se refiere el páncreas, el aumento de la prevalencia de problemas metabólicos relacionados con el metabolismo de la diabetes, ¿sí? Eso podemos nosotros encontrarlo en pacientes adultos mayores. Vamos a encontrar que existe una resistencia periférica a la insulina. No debemos descartar la posibilidad diagnóstica de la diabetes en los adultos mayores. Van a disminuir la cantidad de receptores de insulina. Sin embargo, va a conservar la secreción de glucagón, que eso sí, en todo caso, va a proteger a la persona. Ahora bien, si es que nosotros no buscamos, no encontramos. Entonces tenemos que tratar de ver cómo es que vamos a evaluar al paciente, y más aún cuando los síntomas puede ser que no te ayuden a poder determinar que el paciente tuviera problemas de ese tipo, ¿no? Ahora, como les había conversado, ¿no? Existe una disminución relevante de cortisol sérico, y eso puede ayudar a disminuir la capacidad de tolerar el estrés por insuficiencia de funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Por eso es importante que cuando nosotros vemos a un paciente o vemos a un adulto mayor que acude a nosotros porque se cansa rápidamente, y a veces los diagnósticos de los exámenes de laboratorio no nos ayudan los realizados, el hecho de buscar dosaje de cortisol sérico matutino pudiera ayudarnos. A veces pasa que el paciente va dando tumbos, el adulto mayor, por diferentes especialistas, y al no haber jerarquizado su atención el especialista, no piensa en la insuficiencia de secreción de cortisol como una causa para estos síntomas tan inespecíficos que son los que generan a veces inclusive mucho dolor de cabeza, ¿no? Entonces, en esa medida lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de generar la evaluación y poder ver. Ocasionalmente lo puedes ver, no es muy frecuente, pero basta y sobra con que lo veas una vez en tu vida a través de la experiencia de otro colega como para que tú no lo pierdas de vista, ¿no? Entonces, esta circunstancia, este tema es importante no perderlo de vista. Ahora, no nos olvidemos que el adulto mayor, la adulta mayor, tienen derecho a tener una vida sexual satisfactoria, ¿sí? Sí es importante que cuando nosotros vayamos a evaluar la parte sexual, siendo urólogos o no, tenemos que darnos cuenta que esos son temas muy íntimos. Y ellos pueden acudir a nosotros por la confianza que nos pudieran tener por otros diagnósticos que quizás les pudiéramos haber hecho. Entonces tenemos que ser cuidadosos cuando hablemos de temas relacionados con la sexualidad, y obviamente al hablar de eso tenemos que hablar de temas endocrinos, ¿no? Pero sin embargo, yo sí les recomiendo que
Si vamos a atender nosotros a una persona que se va a morir, tenemos que reconocer nuestra propia mortalidad, porque si es que nosotros no reconocemos nuestra propia mortalidad, podemos rechazar de manera inconsciente la posibilidad de que nuestros pacientes tengan que morir y hacer, tomar medidas extraordinarias que lo único que hagan sea prolongar el sufrimiento de la persona. Al igual en la sexualidad es lo mismo. Entonces, si es que el médico en ese momento de la atención tiene una vida sexual que lo satisface en sus propias intimidades, entonces él va a poder estar un poco más tranquilo para poder hablar de las disfunciones sexuales que pudieran tener tanto el varón como la mujer, adulto mayor. Sin embargo, si no estás satisfecho o satisfecha con la vida sexual que vas a llevar en el momento en el cual ya seas profesional, ¿no es cierto? Entonces, es un riesgo que tú vayas a atender a personas con disfunciones, porque probablemente cuando te las comiencen a contar, te sientes al lado de él o de ella y te pongas a llorar junto con él porque también tú tienes el mismo problema, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros no lo perdamos de vista. Ahora, cuando nosotros entendemos que los problemas de disfunciones sexuales forman parte ya inclusive de ciertos diagnósticos ya usados por la OMS en el CIE, en la Clasificación Internacional de Enfermedades, pues nosotros tenemos que manejar ese tema con mucha cautela. Ahora, si nosotros no nos sentimos en condiciones de poder atenderlos, entonces tendremos que rápidamente, con mucho respeto, poder referir a la persona para que sea otro especialista el que los refiera, el que los atienda. Sin embargo, vamos a encontrar en los varones que existe una disminución importante de la testosterona y que esa puede ser la causa de que el paciente venga inapetente y muy cansado todo el día. Entonces, esa condición nos puede obligar a tener que usar, ¿no?, testosterona. Lo mismo en la mujer, ¿no es cierto? Al disminuir las hormonas femeninas, ¿no?, producto de la menopausia y posmenopausia, lo que nosotros vamos a tener son una mujer a la cual los caracteres sexuales masculinos se le van a hacer más preponderantes, ¿no? Le va a crecer un poco más el vello facial, el pelo de la cabeza, el cabello de la cabeza lo va a ir perdiendo, ¿no? La piel se le va a ir engrosando, la voz se le va a ir engrosando, y esas son consecuencias de esto, y tenemos nosotros que obligarnos a tenerlo que explicar. Pero tener en cuenta que si es que nosotros decidimos el uso de terapia hormonal de reemplazo, no olvidarnos definitivamente de el tema de su relación con los cánceres hormonodependientes, tanto en mujeres como en varones. Hay que tenerlo con mucho cuidado y, por qué no decirlo, cuando eso esté contraindicado, en todo caso, tener que concluir que no lo podemos usar, ¿ya? Ahora, en lo que se refiere los sentidos, vamos a tener que hablar, hasta el momento, ¿alguna pregunta sobre el tema endocrino? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Prendan sus cámaras, por favor, para poderlos mirar. Mónica, Adela, Shirley. Ok. Alumna Bautista, sí, adelante, le escuchamos. Mónica, no te escuchamos. ¿Me puede ver? Sí. Bienvenida. Yo quería hacer un comentario sobre el metabolismo de fósforo y calcio, ¿no?, en las personas ancianas. Esto produce, no, más que nada las fracturas óseas, la fractura en estas personas, ¿no? También puede ser ya que hay un déficit en vitamina D por falta de sol o en la nutrición más que nada, ¿no? Entonces podemos ver en estos ancianos que hay falta de nutrición o un déficit nutricional con respecto al calcio y la vitamina D. Entonces, corrigiendo esto podríamos ayudar bastante, ¿no? Y también que hay alguna exposición en el sol con respecto al sol, ¿no? Sí, así es. Entonces, ahora, el calcio y el fósforo, la pregunta es, ¿dónde encuentra fósforo en la dieta? Para darle suplemento a la persona si es que tiene hiperfosfatemia. Mónica, Adela, Shirley Bautista. En los pescados, ¿no? Encontraríamos pescado. Dice que la persona es alérgica al pescado.
Chan, 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 chan. ¿Dónde? En el huevo. ¿Ya? ¿Qué más? Lo vas a tener ahuevado al pobre paciente, tanto huevo que le vas a recomer. ¿Dónde más? En las legumbres, hortalizas. Huevo, en la leche también. En las... El lácteo también. En todo caso, ahí vamos a encontrar en pequeñas cantidades. Hay que reconocerlo, ¿ya? Hay que buscarlo, sí. Hay que saber qué significa también y cuál es su impacto. ¿Ok? Eso es muy importante. No se suele buscar el fósforo. El fósforo no forma parte de una estrategia de búsqueda. Pero no forma parte de una estrategia de búsqueda porque no lo has interiorizado como relevante la búsqueda, ¿no? Entonces, sí es importante tenerlo, no perderlo de vista, ¿sí? Su compañero Puerta, Eleazar. Sí, Doc, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Doc, más que nada, para poder enfatizar o poder en este caso ver en la repercusión, ¿no? del envejecimiento en la parte endocrina. En este caso, por ejemplo, a medida que uno va avanzando con la Eleazar, edad, disculpa, ¿esa es tu capucha o es tu pelo? Tu capucha, ¿no? ¿no? Mi capucha es. Ah, ya. Sí. Ok, te escucho, por favor, adelante. Ok. A medida que uno va avanzando con la edad, ¿no? En este caso, hay varias concentraciones de hormonas que van disminuyendo. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, la renina, la aldosterona y lo demás, justamente como lo mencionaba, ¿no? También a mí, en este caso, me agarró particularidad, por ejemplo, que va disminuyendo también, por ejemplo, la sensación de calor en el cuerpo humano con las personas ancianas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un abuelito, bueno, tenía porque ya no está, y él paraba sintiendo frío, ¿no? Entonces es más propenso a las hipotermias, ¿no? En este caso a los cambios de temperatura y lo demás. Y eso es lo que me llamó la atención porque hasta en temporadas de calor habrían momentos en el que él se comenzaba a abrigar, ¿no? Y uno pues puede andar con polo o hasta con short, pero él tendía a abrigarse, ¿no? Entonces, eso es, bueno, pienso yo, ¿no? Debido también a los cambios hormonales. Ya, ahí sí es importante que nosotros no perdamos de vista que una de las cosas que nosotros tenemos que medir, ya me acordé del nombre, es el bioimpedanciómetro. Ese aparato que tú lo coges con las manos para ver el porcentaje de grasa muscular, grasa y masa grasa, ¿no? Entonces, a veces lo que pasa es que ellos tienen una disminución relevante de su grasa corporal. Entonces, su capacidad de mantener el calor es bastante más reducida. Ese es un tema, ¿no? Otro tema es el tema de la regulación de la temperatura corporal a nivel central. También es un tema importante. Y sí, no perder de vista que ellos pueden sentir frío. Es decir, ahorita hace frío realmente, ¿no es cierto? El problema es cuando tú tienes calor y ellos tienen frío, ¿no? Ahí nosotros tenemos que tratar de buscar alguna razón que pudiera justificar esa percepción, más aún cuando antes él no se sentía así. Listo, Tenorio, con eso pasamos a la siguiente mitad. Listo, Tenorio. Doctor, lo mismo que está hablando mi compañera, por ejemplo, en las mujeres posmenopáusicas es importante dar hincapié en lo que son los suplementos dietéticos, no más que todo para ellas, ya que aumenta la paratormona, ¿no? Entonces, siempre ver de que estén bien alimentadas, como en las cantidades de calcio, como en las cantidades que tengan mayor exposición a la luz solar, ¿no? Con vitamina D y todo eso, ya que eso también ayudaría a de que, o sea, más que todo son más propensos a fracturas porque disminuye tanto la densidad ósea como la densidad muscular, ¿no? Y eso ayudaría bastante. Sí, está bien. Pero no se olviden, la base de todo es una buena dieta y el ejercicio, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces continuamos con la presentación, ¿ya? Vamos a Doctor, sentir. disculpe, quería hacer una consulta, una pregunta nada más. Dime. ¿Qué pasa con aquellos pacientes? No, bueno, sabemos que una persona se ha acostumbrado, tiene sus costumbres y digamos se acostumbra a una cierta dieta y bueno,
creo que para las personas jóvenes o adultas se nos hace un poco más fácil cambiar ese tipo de hábitos, ¿no? Pero para las personas ya un poco más adultas, creo que es un poco más difícil. Yo lo digo como experiencia de mi abuelo que tiene cáncer y le hicieron bueno, lo operaron y todo lo demás, y a él no le pueden hacer la quimio porque, pues, a consecuencia del cáncer él ha bajado muchísimo de peso y todo, y bueno, lo que le dijeron era que ayudara con la dieta, ¿no? Pero, o sea, las personas, yo veo que la mayoría de personas adultas ya tienen, para ellos es muy difícil el cambio de dietas, un estilo de vida un poco más saludable, el querer caminar o tratar de evitar algunos ciertos alimentos. ¿Qué pasa con estas personas? O sea, ¿cómo se les puede ayudar? Porque en el hospital nos dijeron, bueno, si él no quiere, en todo caso, denle calidad de vida porque ya se está muriendo. Esa fue la respuesta, ¿no? Y me pareció algo brusco, pero creo que al final, si no se puede ayudar a una persona de esa manera, en todo caso, creo que también es otra opción, ¿no? Calidad de vida, porque en realidad ya la persona no va a estar dispuesta a cambiar ese hábito que tiene. Busca, por favor, qué significado tiene calidad de vida, ¿ya? Y en todo caso, cuando terminemos la clase, vamos a hablar un poquito de calidad de vida. ¿Ok? Porque al igual que la calidad de vida, en todo caso, igual hay colegas que usan el término de fragilidad para no hacerlo. ¿Ok? Entonces, claro. ahorita conversamos de eso, ¿no? Ok, gracias. Muy bien. Eres la primerita que vas a hablar, ¿ah? Ok. Sentidos y envejecimiento. Entonces, vamos a nosotros darnos cuenta que conforme también nosotros vamos envejeciendo, los sentidos también se van deteriorando, ¿no? Entonces vamos a tener que la persona tiene un deterioro de su capacidad visual, ¿no? En las diferentes estructuras de cada uno de los ojos existe una disminución morfológica, estructural y funcional, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser? A mí, en todo caso, me parece muy relevante, ¿no? El deterioro a nivel retinal de los receptores de los estímulos visuales, sensoriales. Igual también a nivel cristalino, la disminución de la transparencia que limita la llegada del estímulo visual de manera adecuada a la retina. Entonces, vamos a tener adultos mayores cuyo campo visual va a disminuir de tamaño, cuya agudeza visual también va a deteriorarse, y el nervio óptico, como hemos conversado a nivel neurológico, también se va a afectar. Entonces, eso vamos a tener que pensar que juntos estos deterioros vamos a tener no solamente un deterioro de la visión, sino qué riesgo pudieran estar enfrentando los adultos mayores. ¿Quién puede hablar, por favor? Yo, doctor, Gaby Ginés, doctor. Disculpe un ratito. Como le dije, ahorita voy a tener que contestar. Les pido 1000 disculpas un segundo. ¿Aló? Diga. Sí. Ahorita no. Tengo las mejores de la doctora, pero en todo caso, cuando usted se comunique conmigo, por favor, o en todo caso le devolveré yo la llamada una vez que me desocupe. ¿Ya? Pero de todas maneras, le voy diciendo desde el comienzo que tengo las mejores. ¿Ya? Muy bien. Hasta luego. Cuídese. Muy bien. Disculpen, chicos. No era. ¿Qué voy a hacer? 1000 disculpas. 1000 disculpas. Vergonzosas 1000 disculpas. Entonces, ¿cuáles son los riesgos a los cuales el paciente con deterioro de su sistema de visión puede, siendo adulto mayor, puede estar afectado? Yo, doctor, Gaby Ginés. Gaby Ginés, dime, por favor, te escucho. Muchos de los adultos mayores tienen, como usted lo mencionó, ¿no? Una disminución de su sistema visual. La mayoría de los adultos, al momento de ir al baño, ¿no? Puede sufrir diferentes caídas o traumatismos, ¿no? En las evaluaciones para los geriátricos, uno dice, ¿no? Es por su edad, ¿no? La disminución de la visión es por su edad y no le toman mucho en cuenta, y
podemos evaluar mucho más a profundidad, ¿no? Para poder proponer diferentes alternativas para mejorar, ¿no? Así es. Su calidad de vida. El paciente adulto mayor que tiene envejecimiento del sistema visual, lo que va a tener primero, o de las primeras relevancias, es el riesgo de caerse. Y en consecuencia, de caerse y discapacitarse. Ahora, al perder su capacidad visual, va a perder el gusto por la lectura, va a perder la posibilidad de poder interactuar con los demás porque no va a poder ver bien y se va a excluir. Entonces es responsabilidad del entorno cuidar a este adulto mayor que tiene este tipo de deterioros y en consecuencia garantizarle a él mantenimiento de su integridad para que él se sienta seguro estando en donde está. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ir al sentido del gusto. Perdón, a la audición. Vamos a encontrar que tanto la presbicia que ocurre con adultos mayores con problemas de visión, también enfrentamos la presbiacusia. Ustedes se pueden imaginar un adulto mayor que esté en una mesa, ¿es cierto? Y que sea, vamos a decir así, que tenga puras nietas el adulto mayor. ¿Sí? Entonces, en la mesa va a estar Alessandra, Gabriela, Keila, Liz, Mónica, y el abuelito que es medio sordito. Y entre ellos van a comenzar a conversar. Y te cuento, no te puedes imaginar, ¿sabes qué? Oye, el chico como el que salió, ¿sabes qué? La vez pasada que fuimos a la fiesta, oye, ¿sabes qué? Increíble. Y el abuelito ve como se fue el ping-pong, ¿no? Entre una y otra, y no entiende nada. Y no entiende nada. Cuando eso ocurre los domingos en una mesa, el abuelito después ya no quiere estar en la mesa. Come con las justas y se va a su cuarto. Se excluye socialmente, no quiere participar de la familia. Por eso es que la recomendación para la familia en un adulto mayor que tiene presbiacusia es métanlo en la conversación. Entonces, Alessandra le dice al abuelito, abuelito, le voy a contar a mis amigas sobre, a mis primas, sobre el partido en el que estuve. Que estuvo muy interesante. Tu abuelito te mira, ah, ya, qué bien. Sí, pues yo lo vi por televisión y estuvo bien bonito, sí, bien interesante cómo ganaron. Sí, pues. Pero yo te cuento, para que ellas escuchen, yo te voy contando que en ese partido, en todo caso, me encontré con mi amigo fulano, con el que nos fuimos después a pasear a tal sitio. Ah, sí, sí, lo conozco ese muchachito. Así él va a desear y va a esperar el domingo para sentarse con ustedes en el almuerzo y para poder disfrutar de la sobremesa con ustedes. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Lo que pasa es que normalmente eso no lo hacen. ¿Por qué? Porque no le entienden como importante. Y peor todavía, pues, está el primo, el Luis Yaret, que lejos de hablar, está sentado así. Estamos fritos, pues. Y luego de eso, están al costado todas las primas con el celular. Ya el abuelo que va a querer estar ahí metido, pues se va, pues. Ya no hablan, porque ya no pueden, no quieren hablar y solamente están whatsappeando. Hace poco me fui de viaje y en el comedor, en el desayuno, había una pareja de esposos. Le hubiera tomado foto. Él tragaba y miraba su celular. Ella tragaba y miraba su celular. Yo estaba con mi esposa y le dicen, me dice, sí, pues, hay que ser conscientes de eso para evitarlo. Pero realmente era preocupante, ¿ah? Es decir, ya, ok, entre ustedes, ya se matan de la risa, así son sus tonteras, pues. Pero dos esposos, mirando su celular, estupideces, ¿ah? Porque el pata estaba con el celular y fum pasaba. Es decir, solamente veía los shorts de YouTube. Solamente veía eso. Y tragaba. Terminó de tragar, se paró y se fueron. Es decir, entonces, tenemos que recordar que nosotros somos seres sociales y que nuestros adultos mayores, que son de la escuela antigua, que no ha disfrutado de esta circunstancia, son más seres sociales todavía. Entonces, nosotros no podemos permitir de que ellos se sientan excluidos por nuestro no ser cuidadosos con esa condición. Ok, continúo. Entonces vamos a ir al gusto y al olfato. Ya hemos hablado de que existen alteraciones, esa es la diapositiva de la presentación anterior, que van a generar un deterioro de la percepción del sabor. Y este deterioro en la percepción del sabor puede generar inapetencia. Por eso es que tenemos que preguntar, cuando estamos delante de un adulto mayor, preguntarle,
¿Qué tal? ¿Cómo le va con el apetito? ¿Le va bien? Y él tiene que decirte si le va bien o no le va bien. ¿Come bien? Y ahí la familia te puede llorar o te puede decir, doctor, buen apetito. Ok, perfecto. Entonces sí es importante que nosotros no perdamos de vista la evaluación sensorial al momento de una atención a un adulto mayor. ¿Sí? Igual con la olfacción. ¿Sí? Puede ser que ellos no se den cuenta de que estén presentando malos olores, que su incontinencia urinaria, el olor a urea de su pantaloncito, ¿no es cierto?, no les genere a ellos ninguna mortificación, no porque son inconscientes, sino porque no tienen capacidad para poder identificar ese olor. ¿Sí? Entonces, sí es importante darnos cuenta de que ese es un riesgo y una posibilidad. Y cuando eso pasa, no tiene por qué ser un demérito. Tenemos que tratar de verificar y evaluar qué cosa es lo que está pasando a través de mostrarle ciertos olores a la persona para que la persona se dé cuenta si es que está oliendo o no está oliendo. ¿Sí? Ahora, ya para poder ir terminando, y luego para poder entrar al comentario que hizo último su compañera, ¿no? Se los voy a volver a repetir. Envejecer es inevitable. A eso se asocia el envejecimiento de nuestros órganos y sistemas. Es una realidad, en mayor o menor cuantía. Debemos geriatrizar nuestra actividad clínica. Somos nosotros, no vamos a geriatrizar al paciente. Somos nosotros los que tenemos que geriatrizar nuestra actividad clínica para buscar estas insuficiencias que pueden generar afectación en la función y la independencia de la persona, en este caso adulto mayor, que estamos atendiendo. Muy bien, chicos, entonces vamos a su compañera, que fue la que levantó la mano. Si no me equivoco, era Basti. No, no era Basti. ¿Cómo se llamaba? Sí, era Sí, Basti. doctor, fui yo. Basti, ¿qué has leído de calidad de vida? ¿Cuál es la definición de calidad de vida? Ya. Yo había encontrado acá un artículo que mencionaba que era la percepción que tenía un individuo de su posición en la vida, en el contexto de su cultura, sus valores en los que él vive, relacionados a los objetivos y las expectativas que los demás le ponen, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un paciente oncológico, terminal, adulto mayor, con demencia, ¿sí? Y el médico te dice calidad de vida, la pregunta es, pregúntale al médico, ¿y qué es calidad de vida para ti? Porque al final de cuentas, la calidad de vida, como tú muy bien lo has definido, depende del deseo de la persona que estás atendiendo. No depende del criterio del médico, mucho menos de la familia. Sin embargo, espero que el término se pueda entender de la mejor manera. Muchos profesionales de la salud han prostituido el término calidad de vida para no ofrecer alternativas terapéuticas, no reconocer que la enfermedad les ha ganado y no reconocer que no saben qué cosa hacer luego de que reconocen que la enfermedad sigue avanzando. Entonces, en esa medida, lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta que eso no es calidad de vida. Cuando el paciente oncológico, cuando el paciente con una insuficiencia cardíaca terminal, edema, congestionado, ¿sí?, ya no se le puede dar ninguna intervención terapéutica curativa, se le brindan intervenciones paliativas, en donde lo más importante es el estar, que es que quienes hablan de esa manera inadecuada de calidad de vida es lo que menos quieren hacer, porque están acostumbrados a curar, a sanar y a convertirse en la caricatura de Mafalda, de Quino, que les mostré en las primeras clases, ¿se acuerdan? El médico exitoso. Ese no es el médico exitoso, chicos. El médico exitoso es aquel que se reconoce ser humano y que reconoce que está delante de otro ser humano y que se debe sentir en la obligación de hacer que ese ser humano que está atendiendo, el ser humano doliente, se sienta acogido y atendido. Curado o no curado, acompañado, consolado. Eso no es calidad de vida. Y lo mismo están haciendo ahora con el tema de la fragilidad. No le podemos hacer porque es frágil. El diagnóstico de fragilidad, como yo ya les he dicho, es una situación en la cual el paciente evidencias que está en riesgo de rápidamente descompensarse y morirse si es que no lo intervienes. Entonces no lo opero porque es frágil, no le brindo tal tratamiento porque es frágil. No. Ese paciente que tú evidencias que es frágil, lo tienes que atender, pero en vez, luego del procedimiento, de mandarlo a su casa, lo tendrás pues que mandar a cuidados intensivos para que lo sigan monitorizando y una vez que esté estable, todo recuperado, le darás el alta para que vaya a la casa. Pero igual lo interveniste. La misma condición de calidad de vida.
Ahora, cuando el adulto mayor que tiene problema oncológico o insuficiencias, ¿no? Múltiples, ya no puede comer, es porque está cansado. Y porque está, vamos a decir así, en condición, pobrecito, de maratón todo el día, pues. Es decir, tú no vas a estar corriendo tu kilómetro 41 y vas a estar corriendo, ¿no? Con un plato de lomo saltado comiendo, pues. No se puede, pues. No se puede. Tienes que recuperarte y compensarte. Y el paciente en estas condiciones no se recupera. Entonces tú tienes que ver qué cosa es lo que lo cansa para poderlo ayudar. A veces la morfina te ayuda. Pero ¿cuál es el otro problema? La gente no quiere usar morfina. ¿Por qué? Porque tiene miedo que el paciente se haga dependiente de la morfina, que la morfina lo mate, que no sabe usar morfina, nunca se preocupó por la morfina, y que en reemplazo de la morfina está la petina, que no se recomienda. Por eso es que el Perú es uno de los países que está a la cola del uso de morfina a nivel mundial. ¿Por qué? Porque depende de nosotros el uso de la morfina. Usa morfina y el paciente se relaja y va mejor. Pero tenemos que ser conscientes que tiene que usarlo, porque si tú estuvieras en ese lugar, tú esperarías que quien te reciba use morfina y que reconozca que la enfermedad le ha ganado y que, lejos de mirar el horizonte curativo, mire el horizonte paliativo con el paciente y su familia y que los atienda bien, pues. Por eso yo termino esta clase diciéndoles, aprendan lo bueno del bueno y del malo solamente lo bueno. Y así lo van a ver en un montón de sitios. En un montón de sitios. Escríbanlo. Tatúenselo acá. Lo bueno del bueno y del malo solamente lo bueno. De mí solamente lo bueno, si es que tengo algo bueno. De todos solamente lo bueno. Para beneficio de ustedes y de sus pacientes. Muy bien, chicos. Hoy día probablemente les vaya a estar enviando yo a través de su delegado una encuesta, que cada vez que termino el módulo se las voy a enviar, para que opinen sobre mí. Pobre de ustedes que opinen mal, porque yo, es decir, les va a afectar la nota. ¿Ok? Entonces, para poder saber qué opinión tienen al respecto, es una opinión, son sus opiniones para mí bastante válidas, y es obvio, pues, que nosotros toda la vida tenemos la opción de poder ser siempre docentes, independientemente de donde estemos, y poder trascender a los otros, ¿no? Para bien de ellos. Entonces, si es que en algo yo me he equivocado, siéntanse libres de poder emitir su opinión, y yo sentirme la obligación de tener que mejorar para la siguiente promoción. ¿Ya? Muy bien, chicos. Terminamos el módulo. Ahora pónganse a revisar la literatura que se les he puesto, y en todo caso, en su momento vendrá el examen, y luego la próxima semana viene la clase con el módulo de la autora Pineo, que es valoración genética integral, que es bien importante. ¿Ya? Listo. Adiós, muchachos. Gracias, doctor. Muchas bendiciones. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Adiós. Gracias, doctor. Chao. Chao, chao. Gracias, Doc. No tiene.